Hoy, en Sociedad Transparente. Hace unas semanas conocimos del lamentable deceso del senador Alonso Lujambio, iniciador e impulsor de la transparencia en México. Hoy retomamos una entrevista que se transmitió en el primer programa de Sociedad Transparente el 22 de mayo de 2009. ¿Cómo está México en materia de transparencia? Yo te diría que qué bueno que me lo preguntas, porque percibo que nosotros los mexicanos no nos damos cuenta cabalmente, quizá porque ya lo vemos con cierta naturalidad, del peculiar arreglo institucional, constitucional, tecnológico, único en el mundo que existe en México para facilitar el derecho de acceso a la información. Como pocas constituciones en el mundo, la nuestra establece principios básicos y principios generales, en primer lugar, arreglos institucionales, medios tecnológicos, todo eso que ha de ser utilizado para facilitarle a los ciudadanos el acceso a la información y colocar, digamos, a nuestros funcionarios públicos en un contexto de exigencia, de auditoría social, que creo que es muy importante en la coyuntura de la democracia en México. El hecho de que nuestra federación deba contar en todos los estados con un instituto de transparencia que le dé centralidad al tema, que resuelva controversias, que esté atento a fortalecer este derecho ciudadano, que lo aceite, que lo facilite. El hecho de que la Constitución también obligue a todos los estados, a todas las instancias gubernamentales, e incluso a los municipios de más de 70,000 habitantes, a tener sistemas electrónicos para facilitar el acceso y la solicitud de información pública. En fin, en perspectiva mundial, en perspectiva latinoamericana, como lo quieras ver, Blanca, México ha hecho un esfuerzo fantástico que está dando resultados. Ahora, no creo, por supuesto, en soluciones mágicas y en la posibilidad, digamos, de que en el cortísimo plazo esto, digamos, madure socialmente y se implante como por arte de magia. Requiere de trabajo, requiere de picar piedra, requiere de socializar, un derecho que es un poco a veces difícil de comprender para los ciudadanos, ¿no? El derecho a votar es muy sencillo, digamos, es casi plástica, no solamente la credencial para votar con fotografía, sino la evidencia de cómo se vota, se cruza una expresión política, se dobla una papeleta, se introduce una urna, se cuentan unos votos. El asunto, digamos, del derecho, por ejemplo, a votar es un asunto que se entiende muy bien. El derecho de acceso a la información es un poco más sofisticado, requiere de explicación, requiere de socialización. Por eso creo, subrayo, es tan importante el esfuerzo que ustedes, desde el Instituto Poblano de Transparencia, están realizando para que a través de los medios de comunicación podamos explicarle a la gente cuál es el beneficio que obtiene del derecho de acceso a la información, en qué consiste y cómo puede fortalecer, por supuesto, la democracia en México. ¿Para qué sirve la información? ¿Para qué le es útil al ciudadano la información pública, maestro Lujambio? Para muchas cosas. Mira, ha habido empresarios, los hay cada vez más, ojalá usen más la ley, la comunidad empresarial, que han hecho solicitudes de información para tener datos con objeto de tomar decisiones estratégicas en relación con sus empresas y con su legítimo interés. Los despachos de abogados están haciendo un creciente uso del derecho a acceso a la información para conocer criterios, tesis, antecedentes, precedentes respecto de los temas que están litigando ante diversas instancias del gobierno. Las ONGs, las organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil, están haciendo un uso creciente de la ley, por ejemplo, para someter a escrutinio la política ecológica, los permisos que eventualmente se ofrecen a las empresas, por ejemplo, para instalarse en determinado lugar sin generar un desequilibrio ecológico. Hoy se muestra una faceta distinta en la sociedad mexicana, más corresponsable, más participativa en las decisiones que adopta el gobierno. ¿Hemos llegado ya a ese nivel, ese momento de que el ciudadano le interesa preguntar? No, yo creo que todavía no. Yo creo que todavía estamos en ese proceso de socialización, de comprensión masiva de lo que significa la ley de transparencia, sus alcances y su utilidad social. Debo decirte, sin embargo, que año con año están aumentando el número de ciudadanos que hacen uso de la ley y el número de solicitudes que presentan.
el año que acaba de concluir, el 2008, se recibieron en la Administración Pública Federal, obviamente estoy hablando de la experiencia federal, 105,000 solicitudes de información. Pero el año pasado fueron 90,000 solicitudes, el año antepasado quiero decir, y el anterior al antepasado pues fueron aproximadamente 60,000 solicitudes. Es decir, cada vez más están los ciudadanos haciendo uso del derecho, cada vez más ciudadanos están utilizando esta herramienta importante para su vida social. Yo creo que todavía falta mucho por hacer. ¿Cuáles son los principales obstáculos? Digo, si pensamos y hablamos de que uno de los objetivos es no solamente fortalecer a nuestros gobiernos, transparentar la acción pública, ¿dónde se encuentran ahora esos obstáculos para que se cumpla cabalmente con el objetivo para el cual fue creado el IFAI, fue creada la Ley de Transparencia y han sido creados los órganos garantes al interior del país? Yo creo que el principal reto, más que obstáculo, yo lo pondría, digamos, en la importancia de que los institutos de transparencia, el federal y sus instituciones hermanas, por supuesto, en los estados de la federación, implementen una política de comunicación que le haga saber al ciudadano en qué consiste y para qué le es útil el derecho. Yo creo que ese es el principal reto. Ciertamente, a nivel federal, pues de las 390,000 solicitudes de información que han llegado a la administración en 5 años y medio, el 96% se han presentado a través de Internet, que es un sistema que ha potenciado el uso del derecho. Maestro Alonso Lujambio, ¿qué tan válido es que en años electorales, como lo es el 2009, las solicitudes de información, las preguntas, vayan con un enfoque directamente por parte de interesados, de partidos políticos, tal vez a golpear al adversario político? ¿Qué tan válido puede ser que ese tipo de solicitudes de información se les dé entrada y se les dé respuesta? Pues mi respuesta es categórica, es absolutamente válido y legítimo. Sucede en todas las democracias que tienen ley de transparencia. Los adversarios en la arena política utilizan la información para formular críticas respecto del modo en que los partidos en el gobierno están conduciendo la política pública y la conducción de los asuntos públicos en general. Yo tiendo a percibir que en México existe esa preocupación, pero no la acabo de entender cabalmente. Diría incluso que hasta es mejor que haya una ley de transparencia para que los críticos puedan documentar sus dichos y no solamente el debate público sea un debate de dimes y diretes y me dijeron y escuché, sino que se puedan documentar los argumentos y la formulación de la crítica para que el ciudadano tenga más información a la hora de tomar decisiones en las urnas. Es decir que es perverso el uso de que se le da a la ley de transparencia para el golpeteo político es no entender, digamos, desde una perspectiva liberal, lo que es la confrontación de ideas y la lucha política en las democracias. Malo que los partidos políticos, evidentemente, digamos, con toda deliberación y mala leche, permítame la expresión blanca, mientan en su crítica, ¿no? Porque esto genera una enorme confusión en la opinión pública. Entonces yo le diría a quien miente, oye, ¿por qué no mejor usas la ley de transparencia, consultas la documentación y con, como decía mi abuelo, con los pelos de la mula en la mano, y si con prueba evidente, formulas tu crítica y la llevas hasta el extremo de la acidez, ¿no? Yo creo pues que es normal que se utilice la ley de transparencia, yo no diría para el golpeteo político, para la crítica política, para la exigencia de rendición de cuentas y para la evidencia, por parte de quien quiere encontrarla, de que un partido político está gobernando mal. Y lo mismo creo que los gobiernos debieran tener siempre la posibilidad de defenderse. Sí. Se confunde, creo yo, muchas veces, en México especialmente, que el gobernante, digamos, por supuesto que llega al poder a través de un partido político,
no pueda en tiempos electorales formular una defensa de su propia política porque se dice que está haciendo propaganda o proselitismo partidario. Hombre, los partidos en México son los únicos que pueden tener acceso a las boletas electorales para tener la representación política. De modo pues que una cosa es que yo me defienda de mis críticos, ¿no?, con argumentos, y otra cosa es que crean que esa defensa de mi política es deliberadamente una acción proselitista. Pues si ustedes, críticos de mi política, están formulando en la coyuntura electoral una crítica ácida, pues ni modo que yo me quede calladito por aquello de que mi respuesta va a ser entendida como proselitismo electoral. Pero a mí me gustaría una democracia que sea, en donde haya un debate, una crítica severa y un lenguaje absolutamente libre de los críticos para formular sus ideas y la posibilidad de que el gobierno responda a sus críticas. Regresamos con Sociedad Transparente. Continuamos con Sociedad Transparente. En la pasada semana de transparencia del IFAI, la comisionada presidenta de la CAIP moderó la presentación de la entrevista electrónica Transparencia Mexicana, única en su tipo en América Latina. Un elemento central en la consolidación del derecho de acceso a la información, sin duda lo constituye la difusión y la promoción que se realice del mismo para generar no solamente el conocimiento del ejercicio del derecho a la información, sino también para generar una corriente que favorezca la consolidación. La revista electrónica que hoy se presenta nos permite una oportunidad extraordinaria para generar el análisis y la reflexión sobre la triada de la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas, a la que hacía referencia esta mañana la doctora Jacqueline Pechard. Su potencial transformador en el régimen democrático es fundamental en estos momentos de coyuntura política. Yo quiero pedirles justamente que tengamos oportunidad de proyectar lo que es esta revista electrónica del IFAI, que representa una oportunidad extraordinaria para que desde cualquier parte del mundo, en cualquier rincón del país, podamos tener acceso a diferentes análisis, puntos de vista y elementos que nos permiten conocer a detalle cuáles son los temas que hoy tienen que ver con la transparencia, la cultura de la legalidad y el acceso a la información. Por lo anterior, es un gusto tener en esta mesa a destacados investigadores y académicos para presentar este muy importante instrumento de difusión de la cultura de la legalidad. Eduardo Guerrero González, Ciro Murayama y Jorge Javier Romero contarán con 15 minutos cada uno para comentar esta publicación y sus contenidos de esta revista, que sin duda está llamada a convertirse en un referente obligado en cuanto a estudios y análisis de transparencia se refiere. Y bueno, pues convencida por haber estado en los medios de comunicación de que la difusión es fundamental, considero que este instrumento que nos pone a disposición del IFAI en su página de internet representa de verdad la oportunidad única de tener a la mano artículos inéditos de gran interés, entrevistas, resúmenes de trabajos académicos, reseñas de libros, enlaces a sitios de interés, estudios institucionales y de entrada también nos permite conocer las diferentes publicaciones que ha desarrollado el IFAI a lo largo de estos 10 años. Así que, no habiendo más, yo quisiera ceder la palabra en primer lugar a Eduardo Guerrero González y me voy a permitir presentar algunos datos de su currículum. Por su formación y experiencia, Eduardo es un experto en temas de seguridad, transparencia y acceso a la información y profesionalización del servicio público. Paralelamente ha desarrollado un perfil de analista político de alto nivel. Eduardo realizó estudios de administración pública y ciencia política a nivel licenciatura, maestría y doctorado. En el Colegio de México, donde obtuvo la licenciatura en administración pública, Eduardo realizó estudios sobre el sistema político y el gobierno mexicanos.
en la Universidad de Delaware, Eduardo se graduó como maestro en ciencia política y se especializó en temas de transición democrática y educación política. En Chicago se especializó en el estudio de gabinetes presidenciales y las bases de la estabilidad política en democracias emergentes desde una perspectiva comparada. Es muy amplio su currículum, así que trataré de ser más breve y resumirlo. Ha impartido cursos en diferentes instituciones como ensayista y analista. Sus trabajos también han merecido importantes premios y reconocimientos. Sobre su trayectoria profesional, podemos decir que Eduardo fue asesor en la Oficina de la Presidencia de la República, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y la Cámara de Diputados, y ha desempeñado puestos directivos en la Secretaría de Desarrollo Social, el Instituto Federal de Acceso a la Información y el Instituto Federal Electoral. En materia de transparencia, en el IFAI coordinó el diseño de un grupo de indicadores para evaluar los niveles de opacidad o transparencia de organismos de la Administración Pública Federal, y lo anterior permitió promover mejores prácticas en estos organismos. Actualmente, Eduardo es director de esta revista que hoy ponemos a su consideración y que desde hace varios meses hemos contado justamente con la preferencia y la consulta de numerosas personas, no solo de México, sino del extranjero. Tienes la palabra, Eduardo. Muchas gracias. Gracias, Blanca Lilia. Pues yo, en primer lugar, estoy muy agradecido por el IFAI, por el instituto, por la oportunidad que me ha dado de fungir como director de esta revista electrónica. Desde que me llamó mi amigo Enrique González Tiburcio para proponérmelo, me sonó muy bien y la verdad ha sido una gran experiencia. Quiero agradecer muy cumplidamente a los comisionados, a la comisionada presidenta Jacqueline Pechard, el apoyo, la simpatía con que han visto este proyecto. Obviamente a mi amigo Enrique González Tiburcio, a su equipo, a Edmundo González, a Silvia Salazar, a Sandra Mancebo, que han estado muy cerca de esto y ayudándome mucho en el día a día de la revista. También al comité editorial del IFAI, del cual, por cierto, Ciro fue parte y también apoyó este proyecto, a las direcciones de informática y de comunicación social del IFAI que han estado involucradas en el esfuerzo y he recibido un gran apoyo de ellas. Pues me gustaría mucho, es la primera vez que tenemos la oportunidad de promover y de difundir la revista, entonces les voy a dar como las características esenciales, los temas, etcétera, de manera ágil y rápida. A ver, vamos a avanzar con las láminas. La siguiente. ¿Qué es transparencia y privacidad? Bueno, es entonces esta revista electrónica en la que el IFAI busca difundir el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales. El vínculo a la revista está en la página principal del IFAI. Ustedes ya vieron aquí desplegada la imagen que muestra en la pantalla. Es sin duda, me parece un proyecto novedoso. Yo no he encontrado precedentes de este tipo de revista a nivel internacional y es un proyecto financiado en su totalidad por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Adelante. La revista busca tener un perfil académico, pero cuyos textos, aún siendo académicos, sean accesibles a la comunidad universitaria y al público interesado en estos temas. También aspira a fungir como un puente entre comunidades de analistas y practicantes. La revista será publicada 2 veces al año. Regresamos con Sociedad Transparente. Continuamos con Sociedad Transparente. Dejamos la palabra a Jorge Javier Romero. Muchas gracias, Blanca Lilia. Pues me uno a las felicitaciones que ha expresado Ciro a Eduardo y al IFAI por la publicación de esta revista. Por supuesto, también
Me congratulo estar aquí en esta Semana de la Transparencia, a los 10 años de la Ley de Transparencia, de la primera Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que, como bien dice Eduardo en el editorial del primer número de la revista, es tal vez el avance más importante que ha habido en el proceso democratizador de México en los últimos 10 años. El proceso primero de llevar a la ley lo que estaba establecido de manera genérica en el artículo 6º constitucional, después el proceso de reforma constitucional en 2007 para que el principio de acceso a la información pública fuera un principio general para todo el Estado mexicano, pues sin duda alguna ha contribuido sustancialmente para que la democracia mexicana sea una democracia de mayor calidad, aunque falte mucho todavía por hacer, como estamos viendo en este proceso de reformas que se ha abierto después de la campaña electoral. Y sin duda alguna es importante ver que la transparencia, el acceso a la información pública, no es solo en México, sino en el mundo, un asunto que esté consustancialmente vinculado a la democracia desde sus orígenes, sino que es un proceso mucho más reciente. Como nos lo acaba de contar Heather Brooke en su intervención sobre el proceso de acceso a la información del Parlamento británico, pues sin duda alguna, una de las democracias, uno de los regímenes representativos más antiguos del mundo, sin duda alguna el acceso a la información es un desarrollo muy reciente y como tal, pues necesita una reflexión muy seria. Ya Ciro hablaba ahora de uno de los artículos del número 2 de la revista, académica, necesita una elaboración mayor todavía cotidiana para que, no solo para que pueda ser implementado, sino para que pueda ser comprendido como una parte central del desarrollo político que no atente contra la seguridad de los estados, ni mucho menos, sino que contribuya, por supuesto, a hacer que los ciudadanos tengan una democracia de mayor calidad, donde los espacios para la discrecionalidad y la corrupción sean cada vez menores. ¿Qué tal estos puntos de vista? Y soy su servidor Jorge Machuca Luna. Usted seguramente ha escuchado hablar de las redes sociales. Las más populares son Twitter, Facebook, hay otras, por ejemplo, para buscar trabajo como LinkedIn. Hay muchísimas redes sociales. Hay otras, por ejemplo, para la fotografía, que están buenísimas, se ha dicho de paso, como Instagram. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, con las redes sociales tan populares como Facebook y Twitter? Por ejemplo, hay chavos, que eso es bien importante, sobre todo si tú no estás viendo y tienes 11 años, 10 años, que ya están metiendo incluso hasta más chavitos a las redes sociales, y pues están poniendo fotografías, fíjense, tan delicadas como del lugar donde viven, el lugar donde vacacionan, los amigos, la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, de apariencia, esto no podría representar un problema, pero sí lo representa. ¿Por qué? Porque estamos exhibiendo públicamente nuestros datos con fotos, con referencias, y no los estamos cuidando. Y hay gente dedicada a navegar en las redes sociales, muchas veces con identidades falsas, y a hurgar en esa cuenta de Twitter, en esa cuenta de Facebook, en las diferentes cuentas de las redes sociales, para buscar víctimas, para chantajearlas, para secuestrarlas, para robarlas, para cometer una cantidad de delitos increíbles que no estamos conociendo y de los que no tenemos tanta conciencia como usuarios de las redes sociales. Así que hay que tener muchísimo cuidado con los datos que ponemos en las redes sociales. Por ejemplo, un caso que me viene a la cabeza. Aquí en Puebla, y es verídico, y cuando ni siquiera lo platicamos ahí más adelante, precisamente a través de redes sociales, hubo una persona a la que le robaron la identidad por haberla publicado en Facebook y se hizo sujeta de un crédito, pero el crédito lo cobró otra persona y luego le llegaron a cobrar a su casa ese crédito. En un banco de estos chiquitos de las tiendas, digamos que venden electrodomésticos, ocurrió el asunto. Son cosas que están pasando aquí en Puebla y en México, son cotidianas y de las cuales no estamos tomando mucha conciencia. Entonces, por eso les invito a que cuando vayan a colocar algo en redes sociales, o como se dice popularmente, a postear algo en Facebook o en Twitter o en cualquier red social, lo piensen dos veces, sobre todo al momento de poner datos, teléfonos, que es peligrosísimo y muy, muy usual encontrar hasta los números celulares de los chavos, poner direcciones, poner cuentas de correo electrónico y algunas señas particulares como dónde estudia la persona, dónde trabajan los papás, a qué hora sale por, no sé, a divertirse o
a qué hora va a las clases de natación o a qué hora va a entrenar, lo que sea, las actividades así como muy particulares, se dedican a rastrearlas y esa información que parece inofensiva se va atando un cabo, otro cabo y otro cabo, se juntan y pueden resultar extremadamente peligrosas exponerlas. Entonces, yo desde esta tribuna, que ahora sí que me agradezco mucho, hago un llamado a usted como usuario de redes sociales, primero a que no le tenga miedo, porque tampoco es para tener miedo, pero sí a tener precaución y sobre todo también a elevar los niveles de seguridad de las redes sociales. Esto lo pueden encontrar en la serie, por ejemplo, de opciones, en el caso de Facebook, para que no cualquier persona pueda publicar allí cosas y que no cualquiera sobre todo pueda ver ni sus fotos ni sus contenidos en el muro. Esto fue Puntos de Vista, soy su servidor Jorge Machuca y les agradezco mucho su atención. La próxima semana conoceremos la opinión de las organizaciones ciudadanas sobre las reformas al marco legal en materia de transparencia.